Muy buenas tardes, queridos hermanos. La paz de Cristo Jesús reine en nuestros corazones. Quiero compartir con ustedes nuevamente el glorioso evangelio presentado hoy en la iglesia. Está tomado de San Mateo 17:1. También lo podemos leer en San Marcos 9:2 al 10 y en San Lucas 9:28, que es las mismas palabras del Señor Jesús, la transfiguración que nos muestra hoy el Señor. La palabra de Dios la leemos bajo la vocación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Unos 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y subió a un cerro a orar. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. 2 hombres que eran Moisés y Elías conversaban con él. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Como estos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estamos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra, y al quedar envueltos en la nube se atemorizaron. Pero de la nube llegó una voz que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Después de oírse esta palabra, Jesús estaba allí solo. Los discípulos guardaron silencio por aquellos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios nos presenta la transfiguración del Señor Jesús. Podemos tomar este evangelio de San Lucas que estoy leyendo, San Lucas 9:28, donde nos expresa este momento tan hermoso que el Señor vivió, y el Señor nos muestra cómo la oración tiene poder, cómo la oración transforma, cómo la oración cambia. Por eso dice la palabra: unos 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y subió a un cerro a orar. El Señor, siempre siendo el Hijo de Dios, siendo el mismo Dios, pero siempre buscaba lugares para orar, y siempre la pasaba orando, para darnos a entender a nosotros que si Él, siendo el Hijo de Dios, tenía que orar, con mucha más razón nosotros, que somos mortales, que somos hijos de la carne, que somos hijos del hombre, tenemos que orar para que haya transfiguración en nosotros, para que haya transformación en nosotros, en nuestros corazones, y para cambiar de aspecto, como el Señor nos enseña en esta hermosa palabra. Dice: y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto. La única manera de uno poder cambiar de aspecto es acercándose a la oración. La única manera de uno poder cambiar su vida es acercándose al Señor a través de la oración. El Señor no lo hizo porque necesitaba.
Él eso para su vida, para su transformación, para llegar a ser hijo de Dios, porque Él es hijo de Dios desde el principio de la creación, según nos dice en Génesis. Pero lo hizo para enseñarnos a nosotros qué camino debemos tomar, qué debemos hacer para que nosotros haya nuestra transfiguración, y para que nosotros cambie nuestro aspecto, para que nosotros cambie nuestra cara. A veces nos la pasamos con una cara rebelde, con una cara llena de odio, llena de rencor. ¿Y cómo vamos a poder cambiar esa cara, ese aspecto, si nosotros no nos acercamos a la oración, si nosotros nos invitamos al Señor, si nosotros nos buscamos el camino del Señor, y si nosotros nos buscamos la enseñanza del Señor? El Señor lo hizo no porque Él lo necesitaba para Él, lo hizo porque nosotros somos los que lo necesitamos, y para darnos ejemplo a nosotros que no hay otra manera de poder cambiar de aspecto, de poder cambiar de vida, de poder blanquear nuestras ropas ante el Señor, si no es a través de la oración, si no es a través de tu palabra, si no es a través de tu evangelio, si no es acercándonos a Él. Y así como aquellos 3 discípulos pudieron tener esa dicha, esa gloria de ver al Señor en su trono, en su gloria, hablando con Moisés y Elías, así nosotros, o así todos los cristianos, que busquemos la oración, que busquemos cambiar de aspecto, tenemos también la dicha y la oportunidad de disfrutar la presencia del Señor, de disfrutar el reino de Dios. Estas palabras que tomamos aquí en el versículo 29 del capítulo 9 de San Lucas nos enseña qué es lo que nosotros debemos hacer y cómo debemos nosotros cambiar nuestro aspecto, cambiar nuestras vidas, cambiar nuestra manera de ser. No hay otra manera de acercarnos al Señor y vivir para el Señor y mantenernos firmes ante el Señor, si no es a través de la oración. Y el mismo Señor nos lo enseña en tu divina palabra. Vemos al Señor cómo subió al cerro a orar. Y no solamente este pasaje, porque tenemos muchos pasajes bíblicos donde el Señor nos enseña a orar. El mismo San Lucas 5:16 dice que el Señor se apartaba, buscaba lugares solitarios para orar. En el 6:12 nos dice, mismo San Lucas 6:12 nos dice que el Señor pasaba toda la noche en oración con Dios. Aquí en el 9:28, 29 nos dice que el poder de la oración cambia de aspecto. Y allá en San Mateo 26, 40 y 41 nos dice que recibimos nosotros si hacemos oración. ¿Qué cambio hay en nosotros si hacemos oración? Y nos enseña también cómo orar y para qué orar. Cuando nos dice en San Mateo 26, 40 y 41 que se llevó también a Pedro, Santiago y Juan, los mismos que siempre lo acompañaban en sus momentos más difíciles, en sus momentos de gloria, eran los que estaban más cerca del Señor. Porque si vemos, aquí en la transfiguración se llevó a Pedro, Santiago y Juan. Si vemos allá cuando fue a curar la hija de Jairo, a resucitar la hija de Jairo, se llevó también a Pedro, Santiago y Juan. Y allá en San Mateo 26, del capítulo 35 y siguiente, cuando fue a orar al huerto de los olivos, porque ha llegado la hora, también se llevó a Pedro, Santiago y Juan. Pero lo que pasa es que Pedro y Santiago y Juan, al igual que nosotros, siempre se le quedaban dormidos. Aquí nos dice que Pedro, Santiago y Juan los apoderó un sueño profundo. Allá en San Mateo 26, 40 nos dice que el Señor, cuando regresó, uno de sus discípulos, que era Pedro, Santiago y Juan, los halló dormidos.
Entonces salió privado del sueño y le dice esas palabras que son para nosotros hoy. De manera que no han podido velar ni una hora conmigo. Si el Señor la pasaba toda la noche en oración con Dios, si el Señor la pasaba orando en todo lugar, y estos discípulos, cuando el Señor se los llevó a orar, no lo pudieron acompañar ni una hora, se quedaron dormidos, se quedaron fundidos del sueño, y el Señor les jala las orejas, diciéndoles que de manera que no han podido permanecer ni una hora orando con Él. Es la manera que nos enseña cómo debemos orar al Señor, cómo es nuestra oración ante el Señor, que si no es mínimo una hora, no estamos orando como el Señor lo quiere. Y el mismo Señor, que es el Hijo de Dios, se la pasaba toda la noche en oración, pero no nos pide a nosotros que debemos ser igual toda la noche en oración, porque el Señor sabe que nosotros tenemos muchas excusas, digámoslo, porque no es más sino excusas que sacamos. No puedo hacer oración porque mañana tengo que trabajar, no puedo hacer oración porque estoy ocupado, no puedo hacer oración porque tengo a mi familia y estoy ocupado con mi familia, o muchas veces por estar agradando el mundo en los juegos, en los vicios, en los placeres, y no hacemos oración. Y el Señor nos dice cómo debemos orar, mínimo una hora todos los días ante el Señor. Y si el Señor, que es el Hijo de Dios, nos está dando el ejemplo, nos está enseñando, ¿quién somos nosotros para resistirnos a la enseñanza del Señor? En el 40 nos dice, de manera que no puedan orar ni una hora conmigo. Y en el 41 nos dicen, estén despiertos y oren, para que no caigan en la tentación. La única manera de ganarle la batalla al enemigo es a través de la oración. La única manera de ganarle la batalla a la tentación es a través de la oración. Y nos sigue diciendo, porque el espíritu es animoso y la carne es débil. Si nosotros no hacemos oración, nos quedamos con la pura carne, y la carne es débil y nos arrastra al vicio, nos arrastra al pecado, nos arrastra a los placeres, nos arrastra a las modas, nos arrastra a lo que este mundo patrocina hoy. Pero si hacemos oraciones, el mismo Señor nos dice que podemos resistir la tentación y podemos salir victoriosos ante la tentación. No caeremos ante la tentación. Si eso lo dice el Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién somos nosotros para dudar de estas palabras hermosas y bellas que el Señor Jesús nos transmite a través del Evangelio? Este Evangelio glorioso que estamos leyendo hoy en la iglesia verdaderamente transforme nuestras vidas, verdaderamente transforme nuestra razón de ser, y verdaderamente veamos la gloria de Dios como lo vieron sus discípulos más amados, al igual que nosotros hoy, que queremos ser los discípulos más amados del Señor, si cumplimos sus mandamientos y si le seguimos de corazón. Amén.